En un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha llamado Almagro, vivía Lucía, una mujer de 29 años. Llevaba 6 años casada con Javier, un hombre de carácter reservado y trabajo inestable. La vida en Almagro era tranquila, casi demasiado, y a veces esa monotonía se colaba como una sombra que devoraba desde dentro. Javier era conductor de camiones, y sus rutas nocturnas lo alejaban frecuentemente del hogar, mientras Lucía trabajaba como peluquera en la única peluquería del pueblo. Desde que abrieron un moderno salón en la cercana ciudad de Ciudad Real, los clientes escaseaban. Su matrimonio, como tantas otras veces, se había quedado en una rutina polvorienta. La ternura se desvaneció y el silencio tomó el control de las conversaciones, ella en la casa, él en la carretera. Dos mundos paralelos, sin puentes, todo comenzó con un olor extraño. Era primavera, y Lucía notó una humedad incómoda en el pasillo. Aparecieron manchas grises en el techo y, bajo la bañera, el moho se extendía como una invasión silenciosa. Javier, con la excusa de la mala ventilación y la electricidad antigua, no le prestó mucha atención, pero finalmente un técnico confirmó lo peor. La casa tenía un problema serio de hongos que requería una desinfección a fondo. Una semana mínimo sin poder vivir allí, Lucía entró en pánico. Alquilar un piso era caro y ninguno de sus familiares vivía cerca para ofrecer ayuda. Entonces Javier propuso ir a casa de su tío Antonio, un hombre solitario y de pocas palabras que vivía en una antigua casa de campo en las afueras de Tomelloso, un pueblo cercano. A Lucía no le hizo mucha gracia la idea. Había visto a Antonio un par de veces en reuniones familiares, un hombre taciturno, con una mirada intensa y una voz grave que parecía arrastrar secretos. Siempre mantenía distancia, pero sus ojos parecían observar más allá de lo permitido. Javier insistió y Lucía cedió. La casa de Antonio les recibió con un aire frío y un olor a madera antigua y polvo. Las paredes de madera crujían, las cortinas bordadas colgaban como fantasmas, y los papeles pintados con flores descoloridas daban un aire melancólico. Les asignaron una habitación en el desván, pequeña, con un armario antiguo con espejo de cuerpo entero, una cama con muelles y una alfombra vieja colgada en la pared. Era como volver a la infancia, pero con una sombra oscura. Esa primera noche, Javier salió para su turno nocturno rumbo a Ciudad Real. Lucía se quedó sola con Antonio, él le ofreció una taza de té. En la cocina, Lucía notó que Antonio seguía siendo un hombre fuerte, con hombros anchos y una camisa oscura que contrastaba con su cabello peinado hacia atrás. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba. Apenas hablaron, pero sus miradas se encontraron más tiempo del que era habitual. Y Lucía sintió una extraña calidez en aquella casa, como si el aire fuera más fácil de respirar, a pesar de la tensión que se colaba en cada rincón. Por la noche, Lucía no pudo dormir. Desde abajo llegaban sonidos apagados, la televisión encendida y ruidos de pasos descalzos sobre las tablas del suelo. Bajó sigilosamente y encontró a Antonio en pijama, fumando junto a la ventana. Se miraron sin apartar la vista. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Ella asintió en silencio. Él ofreció un vaso de agua, y al dárselo, sus manos se rozaron, enviando un escalofrío que le recorrió la piel. Aquí la noche es diferente, susurró, parece que la casa susurra. Lucía no respondió y regresó a su habitación, pero el sueño no volvió. Al amanecer, mientras Javier dormía, ella salió al jardín con una camiseta larga y unas zapatillas de casa. La hierba estaba fresca por el rocío. Antonio cavaba en un parterre y, al verla, sus ojos cambiaron ligeramente, como si ella fuera una intrusa inesperada en sus sueños. Se acercó y le ofreció una fresa roja, brillante. Ella la mordió sin pensar, el jugo resbalándole por los dedos. Él no apartó la mirada, asintió y se marchó al interior. Lucía volvió a la habitación. Sintiendo el calor del rocío aún en su piel y un latido acelerado que no era por el frío. Los días siguientes, Javier dormía cada vez más durante el día y salía de noche. Lucía, por su parte, pasaba más tiempo con Antonio. No hablaban de lo que pasaba, pero la tensión crecía en el aire, electrizante, invisible, en cada mirada y en cada roce accidental. La noche más calurosa llegó. Lucía estaba en el desván, vestida con un ligero camisón de algodón, corto, con encaje en el escote, una prenda que usaba solo en casa, bajo su bata. No sabía por qué lo había elegido esa noche. O quizás sí, pero no quería admitirlo. Javier ya se había ido. El reloj marcaba la medianoche cuando alguien golpeó la puerta suavemente. Lucía,
¿estás despierta? La voz de Antonio, preocupada. Sí, estoy bien, respondió ella, dudando. Antonio apareció en bata y descalzo, con 2 tazas de té caliente. La invitó a bajar a la terraza. Afuera olía a menta y tabaco. Se sentaron frente a frente bajo una bombilla que parpadeaba. Antonio la miraba diferente, no con descaro, sino con atención, casi con ternura. Aquí estás como un pájaro enjaulado, Lucía, dijo él, con voz baja. Lo veo. Guardas todo dentro. Ella desvió la mirada, tomó un sorbo de té caliente y murmuró, es que esta casa es rara, no estoy acostumbrada. Puede que sí sea extraña, pero honesta, replicó Antonio. Aquí todo se siente más fuerte. Las paredes recuerdan cada caricia. Sus dedos rozaron los de Lucía, solo con las yemas, pero ese contacto le atravesó la espalda como una corriente eléctrica. No retiró la mano. Él susurró un lo siento sin apartar la mirada. Estoy cansada, murmuró ella, levantándose, subió a la habitación, pero su cuerpo seguía vibrando por ese roce. El camisón, húmedo por el sudor, se pegaba a su espalda. Se acostó sin poder dormir, y bajo las sábanas, su piel respondía a aquel toque, imaginándose no a Javier ni a ella misma sola. El día amaneció silencioso. Javier dormía y Lucía decidió pasear por el mercado. Eligió un vestido veraniego de flores, suelto, con una abertura lateral, sin ropa interior. Quería sentir el aire en la piel. Al pasar por el taller de Antonio, donde él reparaba una lámpara antigua, sintió su mirada recorrerla. No dijo nada, pero al atardecer, cuando ayudaba a podar las rosas en el jardín, Antonio se acercó por detrás y le acomodó el sombrero. Su mano se detuvo en su cuello. Te has quemado la espalda. ¿Quieres que te ponga crema? Sí, respondió sin pensarlo. Se sentó en un banco a la sombra, bajó las tiras del vestido hasta la cintura. Él se sentó detrás y empezó a untarle la crema. Sus dedos cálidos recorrían su piel, provocándole un escalofrío desde la cintura hasta la nuca. El olor del ungüento y la caricia húmeda la envolvieron. Ella contuvo la respiración, pero no pasó nada más. Antonio se levantó y se fue, dejándola con el rostro encendido y el corazón hecho un lío. Más tarde, al volver Javier, la tensión se hizo palpable en la terraza donde comían juntos. Antonio, casi sin hablar, se sentó más cerca de Lucía, y sus rodillas se rozaron bajo la mesa. Ella no se apartó. Cuando Javier se fue a dormir, Lucía se quedó en la terraza. La luz de la luna jugaba sobre su piel. Antonio apareció con una manta y la cubrió con cuidado. Su mano descansó sobre la de ella, ahora sin pedir permiso. Sabes todo, susurró ella, y aún así estás aquí. El viento agitó la manta y enredó su cabello. Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto sencillo, pero solo para aquellos que rompen reglas o están a punto de hacerlo. No te temo, dijo, pero tampoco te resistes. Cerró los ojos. Al día siguiente, Javier se marchó de nuevo. Lucía se vistió con una camisa blanca larga que encontró en el armario del desván, sin nada debajo, y bajó a la cocina. Antonio estaba allí, impecablemente vestido, con una mirada que recorría su cuerpo sin esconder nada. Él notó su nerviosismo. Te tiemblan las manos, dijo. Sonriendo, y tu voz se ha vuelto más grave. Ella solo asintió. Todo estaba claro. Habían caminado al borde del abismo demasiado tiempo, y lo que los mantenía ya no importaba. Se acercó, puso su mano en su hombro suavemente. Él se puso de pie, alto y decidido. Su mano caliente y firme rozó el cuello de Lucía, luego su mejilla y sus labios. No era una tontería, ni un juego. No entraron al dormitorio ni apagaron la luz. Todo sucedió allí, frente a la ventana, en el silencio de la cocina donde se escuchaban los pájaros del jardín. Sus labios besaron su cuello, sus manos deslizaron la camisa de sus hombros. Ella sintió como cada nervio vibraba, y él fue lento, ceremonioso, buscando permiso en su mirada. Cuando la alzó en brazos y la sentó en la mesa, cerró los ojos, abrumada. El mundo desapareció, la casa, Javier, el pasado. Solo quedaban aquella carne, el olor a madera y las manos de un hombre que sabía lo que hacía. Pero esa misma tarde, mientras paseaba por el jardín como en trance, la casa parecía cambiar de forma. Las puertas crujían diferente y el espejo parecía atraparla con la mirada. Antonio la observaba ahora sin disimulo, ayudándola a cortar verduras y rozando su mano a cada instante.
su barbilla rozaba su hombro. Era un postre tras el plato principal, y ella lo quería. Javier regresó temprano, con un aire extraño. Comer los tres juntos era como compartir una bomba a punto de estallar. Lucía no podía hablar, y Antonio parecía tranquilo, como si nada pasara. Incluso sirvió la sopa a Javier con una sonrisa fría. Esa noche, después de que Javier se fue a la cama, Lucía escuchó el portazo del coche. Él se marchaba otra vez. Ella se quedó mirando al techo, con un hormigueo en las piernas y el pecho apretado, se levantó y se miró al espejo. Una mujer diferente la devolvía la mirada, adulta, viva, deseada. 5 minutos después bajaba las escaleras con un vestido largo negro, fino, casi transparente en las caderas, sin ropa interior. Escuchó los pasos en el salón. Antonio estaba sentado en penumbra, en el sofá. Entró sin palabras, sin invitación. Sus manos se posaron en sus rodillas y subieron lentamente. Él la miró sin decir nada, y la atrajo hacia sí, sentándola sobre él. Al principio despacio, luego con ansia, todo pasó en una niebla silenciosa donde solo se oía el respiración. Lucía sintió sus manos temblar, pero él mantuvo el control. Ella se entregó completamente, él acarició su cabello, besó sus hombros y murmuró algo ininteligible. Ella se perdió dentro de él como en un remolino. Y entonces, cuando ya yacían juntos, él dijo, mañana será diferente. ¿Lo entiendes? Ella no respondió, sabía que tenía razón. El amanecer llegó como un torrente helado. El sol brillaba, el té era el mismo, pero ella no. Ni en el espejo ni en su interior. Javier despertó de buen humor, dijo que le habían llamado del trabajo, tenía día libre para descansar. Lucía sintió que el corazón le explotaba. Él se quedaba. Antonio, en cambio, estaba distante, casi un extraño. No cruzaron palabra durante el desayuno. Solo un fugaz vistazo cuando ella se inclinó a coger una servilleta, un reflejo de un pasado que ya no existía. Se sentía extraña, demasiado sucia para hablar, pero demasiado viva para olvidar. El día transcurrió en cámara lenta. Javier lavó el coche y cuidó del jardín. Lucía limpió la casa obsesivamente, frotó los azulejos con la esperanza de borrar aquella noche, aunque sabía que era imposible. Antonio desapareció en el cobertizo y no volvió a aparecer. Y menos mal, porque no sabía qué habría dicho o hecho. Al caer la tarde, cuando Javier se duchaba, Lucía decidió revisar el móvil de él para reservar un taxi. Tenían que volver al piso. La pantalla se iluminó y apareció un mensaje de alguien llamado Arturo. Te echo de menos, mi fiera. Cuando vuelves, el suelo se abrió bajo sus pies. Su mente se negó a entender, pero sus ojos no pudieron dejar de leer. Había fotos de un hombre atractivo en uniforme y audios donde Javier reía y susurraba. Cosas que nunca le había dicho a ella. Guardó el móvil y se quedó sentada largo rato, con el alma congelada. Cuando Javier salió de la ducha, Lucía lo miró con claridad, sin rencor, solo con certeza. No haría preguntas, no montaría escenas ni gritaría. Él hacía tiempo que no era suyo. Solo ella no quería verlo. Aquella noche, cuando él dormía, se vistió con unos vaqueros, una camiseta negra, recogió el pelo y bajó. Antonio estaba en el salón, en la oscuridad, con una camisa y un cigarro. Ella se sentó a su lado. No hablaron ni se tocaron. Solo estuvieron. Mañana nos iremos, susurró ella. Lo sé, respondió él. Así debe ser. Nada cambiará, negó con la cabeza. Todo ha cambiado. Lucía, miraron por la ventana la calle vacía. La casa, silenciosa testigo, pareció apretar sus paredes y luego soltarlas. Por la mañana no se despidieron. Subieron al coche y Javier condujo de vuelta. En el retrovisor apareció la casa. Una ventana estaba entreabierta y Lucía creyó ver a Antonio observándolos irse. No saludaba ni llamaba, solo miraba. Una semana después, Lucía y Javier se separaron en silencio, sin explicaciones, como dos extraños que sabían que el vínculo se había roto para siempre. Ella alquiló una habitación en Ciudad Real y empezó de nuevo como administrativa en un gimnasio, pero su cuerpo recordaba, los dedos, el olor, la noche. Antonio no volvió a escribir ni llamar, y ella tampoco. Sin embargo, a veces, cuando se dormía, sentía su mano sobre ella y escuchaba susurros en la casa. Sí, la casa que nunca olvidó. Pasaron las semanas, y aunque la vida en Ciudad Real parecía ofrecerle a Lucía un respiro, el recuerdo de Antonio seguía siendo una sombra que la acompañaba.
Una tarde, mientras cerraba la recepción del gimnasio, notó una carta deslizarse bajo la puerta. Sorprendida, la recogió con manos temblorosas. La tinta era irregular, como escrita a mano, y el papel olía a tabaco y menta. Lucía, la casa no olvida. Ni yo tampoco. Hay cosas que no terminan aquí. Si quieres entender, vuelve a Tomelloso. Pero ten cuidado, porque algunas verdades pueden quemar más que el sol de agosto. No había firma. Solo un dibujo pequeño, un ojo entreabierto. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Quién podía haber dejado eso? ¿Antonio? ¿O alguien más? Alguien que vigilaba desde las sombras de aquel pueblo olvidado. Aquella noche, en su pequeño apartamento, la ropa colgada parecía susurrar con el viento. Lucía se preguntó si estaba preparada para regresar a ese lugar donde el deseo, el misterio y el peligro se entrelazaban en un baile silencioso. Mientras tanto, en Tomelloso, una figura encapuchada observaba desde la ventana abierta de la vieja casa. Sus dedos rozaban un objeto brillante, una llave antigua con una inscripción que solo unos pocos podrían descifrar, y en la oscuridad, una voz apenas audible murmuró: «No todo está perdido, Lucía. Pero el juego acaba de empezar». El amanecer en Tomelloso pintaba el cielo con tonos dorados y naranjas, pero la casa de Antonio seguía envuelta en sombras. Lucía, impulsada por la carta misteriosa y por un torbellino de emociones que no podía controlar, decidió regresar. Esta vez, no solo buscaba respuestas, sino también cerrar capítulos que parecían abiertos de par en par. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta, chirriando con el viento como un susurro de bienvenida ominosa. La madera antigua crujía bajo sus pasos mientras avanzaba por el pasillo. Cada rincón parecía guardar secretos: una silla volteada, un reloj detenido en las 3:20, y un aroma a menta mezclado con algo más oscuro, casi metálico. En la cocina, sobre la mesa, encontró un sobresellado con cera roja. Lo abrió con cuidado y descubrió dentro una fotografía antigua: Antonio, más joven, junto a una mujer que Lucía no reconocía. Ella tenía una sonrisa triste y una mirada que parecía pedir ayuda. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar. Antonio estaba allí, con la sombra de una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pensaste que te habías librado», dijo en voz baja, «pero aquí es donde todo realmente comienza». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras un pensamiento cruzó su mente: qué oscuro juego había estado jugando Antonio durante todos esos años, y qué papel estaba destinada a jugar ella en su historia. El aire se volvió denso, y en la penumbra, una figura apareció tras Antonio, silenciosa, con una sonrisa que podría helar la sangre. «Bienvenida de nuevo, Lucía», susurró aquella voz. «Ya era hora de que supieras la verdad». La casa volvió a cobrar vida, como si respirara y observase, mientras la noche se cerraba a su alrededor con promesas de secretos, traiciones y pasiones que aún ardían bajo las cenizas del pasado. La penumbra de la cocina envolvía a Lucía, Antonio y aquella figura desconocida que había emergido de las sombras, como un espectro que desafiaba la calma del atardecer en Tomelloso. La mujer, de cabello oscuro y ojos penetrantes, vestía un vestido largo de encaje negro que rozaba el suelo con un susurro, y sus labios pintados de un rojo intenso dibujaban una sonrisa enigmática, tan peligrosa como seductora. Antonio se tensó, pero no dijo nada. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza mientras la mujer avanzaba hacia ella con paso lento y firme. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «Alba», respondió la mujer con una voz suave y cargada de misterio. «Y he esperado mucho tiempo para que esta reunión sucediera». Lucía recordó la fotografía en la mesa. Aquella mujer sonreía con tristeza, pero ahora, frente a ella, Alba parecía poseer una determinación feroz, como si una historia enterrada estuviera a punto de salir a la luz. «Antonio, ¿qué es todo esto?», exigió Lucía. «¿Por qué me enviaste esa carta?». «¿Qué quieres de mí?». Antonio finalmente habló, su voz grave y mesurada, como un eco del pasado. «Lucía, no todo es lo que parece. Esta casa guarda secretos que ni siquiera yo puedo controlar del todo. Alba y yo compartimos un pasado que tú desconoces. Y tú tienes un papel más importante en esta historia de lo que imaginas». Lucía frunció el ceño, confundida y al mismo tiempo inquieta. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo invisible que los ataba a todos. Alba se cruzó de brazos, su mirada fija en Lucía. «Hay cosas que deben resolverse, heridas que deben cerrarse».
Y para eso, necesitaremos valentía, y quizás, algo más. Lucía sintió como un escalofrío recorría su espalda, mientras la noche caía por completo, dejando la casa envuelta en sombras y promesas de un destino que nadie podría evitar, y en ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal, como el preludio de un nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. La puerta principal tembló con el golpe, resonando por toda la casa como un trueno inesperado que rompía la tensión acumulada. Lucía, Antonio y Alba se quedaron inmóviles, mirándose con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El silencio se volvió tan denso que parecía absorber hasta el último suspiro. ¿Quién demonios será a estas horas?, murmuró Antonio, su voz grave como una advertencia. Alba se acercó a la puerta con paso decidido y abrió lentamente. En el umbral apareció un hombre de mirada fría y rostro marcado por cicatrices antiguas, vestido con una chaqueta de cuero gastada y botas polvorientas que crujían al pisar el suelo. Su presencia imponía respeto y un aire de peligro inminente. «Buenas noches», dijo con voz firme. «Me llamo Rafael. Y vengo por lo que me pertenece». Lucía sintió un nudo en el estómago. Rafael la miró de arriba abajo, como si evaluara si ella era una amenaza o una pieza clave en aquel juego oscuro. Su mirada se detuvo en Alba, quien le devolvió la atención con una sonrisa apenas perceptible. «¿Qué quieres, Rafael?», preguntó Antonio, sin apartar la vista del recién llegado. «Las respuestas», contestó Rafael. «El pasado que ustedes intentan enterrar me pertenece tanto como a ustedes. Y no pienso permitir que se escape más». Lucía, envuelta en su vestido negro que rozaba el suelo, sintió como la atmósfera se cargaba de una electricidad peligrosa. El sudor le perlaba la frente y el corazón le latía con fuerza, consciente de que aquella noche ya no había vuelta atrás. Intentó recordar alguna broma para aliviar la tensión, pero solo le salió un susurro. «Parece que esta casa tiene más visitantes que una taberna en feria, y ninguno viene a brindar». Una sonrisa fugaz cruzó sus labios, aunque el miedo seguía latiendo en su pecho. Antonio frunció el ceño y dio un paso adelante. «Rafael, aquí no eres bienvenido. Pero supongo que no has venido a negociar». «No, Antonio», dijo el hombre. «He venido a ajustar cuentas. Porque en esta historia, nadie es inocente». La noche cerró sus cortinas, dejando la casa atrapada en un juego de miradas, secretos y pasiones que amenazaban con estallar en cualquier momento. Y mientras la luna iluminaba tenuemente la estancia, Lucía supo que estaba atrapada en un laberinto del que solo habría una salida: descubrir la verdad, cueste lo que cueste.